el concepto fundamental que nosotros usamos, para qué se usa la matemática en realidad, es para representar modelos, modelos matemáticos. ¿Y qué es un modelo? Es una simplificación de la realidad. Ese es un modelo. A partir, si le agregamos matemático, a partir de las herramientas y los elementos que nos entrega la matemática. Es decir, representar situaciones reales usando matemática. Ese es un modelo. Un modelo siempre simplifica la realidad por si acaso. Esa es la idea. Y enfocarse en lo que es básico para entender la situación. Eso es un modelo matemático. Eh, y es lo que ya habíamos visto, todo lo que yo le había mencionado, el uso de paréntesis, sintaxis del lenguaje algebraico, expresión algebraica, operatoria algebraica, productos, factorizaciones, productos notables. Toda esa es la primera parte de lo que vamos a ver ahora. Les dejé varios documentos, que es lo que vamos a tratar de ver hasta donde lleguemos hoy día, que es la base, partiendo por los conceptos básicos de álgebra, las operaciones, las factorizaciones, los productos notables, fracciones algebraicas, que es donde más vamos a perder tiempo, entre comillas, y terminar con raíces. Esa es la idea, le dejo todo el material, no es que todo esto lo vamos a ver hoy día, o sea, es imposible, pero es eso. Y lo otro es que vamos a tratar de que sea bien eh, provechoso para usted en el sentido de hacer alto ejercicio. El álgebra es ejercicio, es ejercitar, es revisar, resolver ejercicios, y generalmente sin ningún contexto todavía, sino que la operatoria es aprender a usar la herramienta. Esto es como si yo fuese un mecánico y le estuviera enseñando cuándo usar una determinada llave, cómo se usan los alicates, la llave de punta, la llave de corona, la chicharra, los dados. Y después vamos a poder desarmar un motor en teoría. Esa es la propuesta para hoy. Así que es como repasar un poco todo lo que vimos inicialmente en la enseñanza media y si algunos de ustedes ya vienen de instituciones ya técnicos, es lo que vieron generalmente en esos cursos. Así que, dicho eso, vamos a comenzar hoy día. Voy a, primero voy a hablar un poco sobre los conceptos y después voy a ir ejemplificando y haciendo ejercicios. Voy a repasar yo varios ejercicios y después ustedes van a desarrollar ejercicios también eh, ahora en la clase. Y la idea es que los vayamos revisando después aquí mismo, para que no sea tan tedioso eso. Entonces, la primera parte hablo yo, les comento, les doy las definiciones y después trabajan un rato ustedes también. Vamos a partir con este primer documento, que se denomina Conceptos Básicos de Álgebra. Y aquí están eh, la base nomás. Primero vamos a darle contexto a esto. El álgebra en el fondo proviene de los árabes. Los árabes son los... Recuerden que la cuna de la civilización occidental nuestra tiene que ver con los árabes. Ellos fueron los que nos enseñaron y nos dieron todo este tipo de herramientas en el mundo occidental. Y cuando hablo de los árabes, estoy hablando de lo que actualmente es Irán e Irak, dos países que uno no los ve de repente con buenos ojos por todo lo que ocurre, pero en el fondo ellos son eh, los fundadores de todo lo que es la cultura y el conocimiento que hay en Occidente. Así que eso es. Eh, es una parte de la matemática que trata el cálculo, pero con símbolos literales. ¿Qué significa esto? Que nosotros vimos aritmética que era con números. Cuando yo estoy hablando de aritmética, estoy hablando de solamente números. Cuando estoy hablando de álgebra, estoy refiriéndome a las mismas operaciones que hacíamos en aritmética, suma, resta, multiplicación, división, pero ahora con símbolos, con letras, como dicen ustedes. Vamos a sumar letras, vamos a operar letras. Que en realidad uno nunca opera letras, ¿ah? Por si acaso. Se los digo de como una previa. En álgebra todo el mundo dice que vamos a sumar letras. No, uno nunca suma letras. Uno lo que suma son números. Siempre, por si acaso. Así que es fundamental manejarse en la aritmética para poder conocer el álgebra. Eso es fundamental. Primero, vamos a definir lo que es un término algebraico. Vamos a partir de lo más simple, de lo más básico.
¿A qué le denominamos nosotros término? Ojo, término algebraico. ¿A qué se lo denominamos? Al producto. Producto es una multiplicación entre números y constantes literales. También se llama factores literales, factor numérico. Ese es un término algebraico. Es decir, es un producto. Es una multiplicación entre un número y una letra. Eso es para nosotros un término algebraico. Por lo tanto, en los términos algebraicos nosotros siempre vamos a reconocer el factor literal y el factor numérico. Ojo con lo que les digo ahora. Vamos a... no puedo checar esto, está muy grande. Bueno. Se me puso porfiado. Se me puso porfiado el... Entonces, un término algebraico voy a tratar de ser un poco más ordenado para escribir, para después pasarle estos mismos apuntes también a ustedes. Un término algebraico siempre va a tener unas determinadas elementos. Primero, una cosa que vamos a llamar nosotros el factor numérico o numeral. Una parte que se va a llamar el factor literal, la letra, y a mí me gusta indicar también un signo. Eso es un término, y estas cosas están agrupadas a través de multiplicaciones. Por ejemplo, como vemos aquí en nuestro documento, lo vamos a ver un poco más acá. Ahí, hablamos del primer documento, el primer término. 2x es un término. ¿Por qué? Para determinar el término, primero nos damos cuenta nosotros que en nuestro mundo, en álgebra, si no hay una operación entre un factor literal y un factor numérico, o entre dos factores literales o dos factores numéricos, se supone que esto es una multiplicación. Esa es la idea. Recuerden que en informática nosotros decimos que la multiplicación la escribimos con el asterisco. Ese es un término. Por lo tanto, 2x es un término, sí. ¿Por qué? Porque tiene un factor numérico y un factor literal que están unidos a través de una multiplicación. Pero falta el signo. Cuando no hay signo, no aparece un signo acá en el dibujito, entonces uno tiene que asumir siempre que esa cosa es positiva. Por lo tanto, para este caso, el signo es el más. El factor numérico es el 2 y el factor literal es la x. Eso es lo primero que tenemos que reconocer. Ojo con eso. Siempre es lo que tenemos que tener clarito nosotros. Eso es un término. En el caso que viene, al tiro, la pregunta, menos ABC. La pregunta, ¿es un término? Sí. Y ahí la respuesta, obviamente, como alguien dijo ya, sí. ¿Por qué? Y aquí es donde hacemos las otras acotaciones. Recuerden que tenía que tener un signo, un número y un literal. ¿El signo lo tiene? Sí, porque es un signo negativo. La parte numérica, acá no me aparece ningún número, pero cuando no aparece un número es porque se subentiende o está implícito el número 1, por si acaso. ¿Y tiene un factor literal? Sí, tiene tres factores literales, la A, la B y la C, que están unidas a través de una multiplicación. Por lo tanto, esto sería menos 1 por A, por B y por C. Así se entiende. Entonces, ahora sí, ¿tenemos signo? Sí, tenemos signo. ¿Tenemos número? Sí, tenemos número. ¿Y tenemos factor literal? Sí, tenemos factor literal. ¿Y todas esas cosas están unidas con multiplicación? Sí, todas están unidas con multiplicación. Por lo tanto, menos ABC
también es un término. Y así podemos seguir explayándonos. Fíjense que acá 2x cuadrado, 2x cuadrado y también es un término, porque el signo sería más, el número sería 2, y x cuadrado, es decir, x por x y por y. Por lo tanto, también es un término. Por lo tanto, ahora podemos hacer la analogía de que cualquier potencia también forma parte de un término algebraico. Esa es la idea. El siguiente ejemplo que aparece acá, para analizarlo, el 5 medios, x cuadrado y, entre paréntesis, 5 medios, x cuadrado y. También es un término, ¿por qué? Porque la parte numérica es 5 medios. Eso está multiplicado por, independiente que no haya paréntesis, por x y por y. Esto también a veces se podría escribir como 5 medios, x cuadrado y, sin necesidad de poner paréntesis. También se puede. Esa es la nomenclatura. Y un último ejemplo, por ejemplo, si yo le dijese el 3, y aquí es donde empiezan los problemas, el 3, el número 3, ¿es un término algebraico? Habíamos dicho en el de arriba, si eran puras letras, sí, porque si no había número era un 1. Pero ¿qué pasa con el número 3? ¿Es un término? ¿Es un término algebraico? ¿Qué opinan ustedes? De acuerdo a lo que vimos, ¿no? Ya, Yo pienso que perfecto. Es no. más, ya. Y aquí es donde empiezan todos los trucos matemáticos de averiguar a ver. ¿Por qué? ¿Tiene signo? Sí tiene signo, ¿cierto? Como no hay un signo, ¿cuál sería? El más. Positivo. La parte numérica, el 3. Pero ¿qué pasa con las letras? Y aquí hay que recordar una propiedad, que la vamos a ver también más adelante. Cualquier número elevado a 0 siempre me da 1. Ojo con eso. Hay una propiedad por ahí que dice, por ejemplo, a elevado a 0 siempre va a ser 1. Por lo tanto, si no hay letras, yo podría pensar que esto es 3 por 1. Y esto yo lo podría suponer que es 3 por a elevado a 0. ¿Y tenemos todos los componentes? Sí. Tendríamos el más, tendríamos el número y tendríamos la parte literal. Por lo tanto, los números solitos también forman un término. Ojo con ese truco. Y el truco siempre vamos a estudiar que a elevado a 0 es igual a 1, x elevado a 0 es igual a 1. Cualquier cosa elevado a 0 me va a dar 1. Ojo con eso, esa es la explicación. Por lo tanto, si volvemos aquí a lo que es un término, ya definimos. Término algebraico, entonces, es cualquier combinación entre números con letras y signos, números solos, letras solas. Todo puede ser un término, siempre y cuando estén unidos por multiplicaciones. Ya, cada uno de estos ejemplos es un término algebraico y entre cada letra o número está siempre implícita la operación de multiplicación que no se anota, es decir, en vez de escribir 2 por x, escribimos 2x, siempre. Ahora, la siguiente definición, que amplía un poco nuestra terminología, es lo que se denomina una expresión algebraica. Una expresión algebraica es la combinación, fíjense ahora, es la combinación de términos algebraicos, pero mediante las operaciones de sumas y restas. Eso es una expresión algebraica. Por ejemplo, vámonos acá. Expresión algebraica ahora. Es la unión de términos algebraicos a través de sumas o restas.
Entonces, si a mí me dicen 2x más 3y es una expresión algebraica, sí. ¿Por qué? Porque primero que nada debo reconocer dónde están los términos. Profe, no se ve. Tenéis toda la razón. Ahí sí, sí. 2x más 3y es una expresión algebraica, sí. ¿Por qué? Porque primero reconocemos que ahí tenemos una expresión, un término, perdón, aquí tenemos otro término y están unidos a través del más. Eso es una expresión algebraica. Cualquier combinación de términos algebraicos a través de sumas o restas. Esa es la expresión. Ahí podemos tener varios ejemplos, como los que aparecen en el mismo documento, y los que ustedes inventen. Si tienen dudas, pregunten también, profe, ¿esto podría ser también un término? Eso es una expresión algebraica, sí. ¿Por qué? Porque tenemos un término, otro término, y están unidos a través de un signo menos. Así que ahí pueden ustedes tener varios. Todos estos son términos algebraicos. Sí. Hay uno que es un poco más complejo, que no lo vamos a trabajar en la primera instancia, pero que es el que indica 1 más 1 partido por x. Ojo con eso, ¿por qué? Porque deberíamos reconocer nosotros primero si hay términos o no hay términos. ¿Hay términos? Sí. Este es un término. Dijimos que los números solitos eran un término. Pero este de acá es un término. Entonces vamos a hacer la acotación. 1 partido por x es un término. Para que sea término, tiene que estar unido a través de una multiplicación, un número y una letra. ¿Cumple esa propiedad? ¿Cumple esa ley de formación, la expresión 1 partido por x? Y aquí nuevamente tenemos que recordar un poco el tema de las potencias, por eso vamos jugando aquí, vamos adelantando y después vamos retrocediendo. Eso sería 1 multiplicado por x elevado a menos 1. Y tenemos nuevamente el concepto de que esto es un término, perdón, factor numérico, factor literal, multiplicación, signo, y por lo tanto esta expresión también es un término. Y si esto es un término y esto es un término, entonces esto es una expresión algebraica. Así que ustedes vayan anotando ahí en su cuadernito. A elevado a 0 es igual a 1. O a elevado a menos 1 es igual a 1 partido por a, es decir, cualquier cosa que esté elevado a menos 1 es 1 partido por a, que se denomina también el recíproco de a. Eso lo vamos anotando acá para que no se nos vaya a olvidar. ¿Ya? Hasta ahí es la definición básica de lo que es un término algebraico y lo que es una expresión algebraica. Ahora vienen definiciones, ¿no? Estas son, ustedes se las pueden aprender de memoria, como quieran. Pero tampoco nadie les va a preguntar, oye, eso es un monomio, sino que es para cuando la literatura así me lo mencione. Según la cantidad de términos que compongan la expresión algebraica, entonces yo le asigno un nombre a esa expresión. En términos generales se llaman polinomios. Polinomios. Ahora, aquella expresión algebraica que tenga un solo término, es decir, que sea solamente un término algebraico, se denomina un monomio. Mono 1, monomio. Binomio van a ser expresiones algebraicas que tienen dos términos. Ahí donde viene el cuadrado del binomio y toda esa cosa. Trinomio va a tener tres términos. Y cuando tiene más de tres términos, generalmente hablamos de multinomio o lisa y llanamente polinomio. Así de simple. Por lo tanto, monomio, binomio, trinomio, multinomio, esos son los nombres que le damos. Por decir algo, ¿no? Por definir algo. Un solo término, monomio. Dos términos, binomio. Tres términos, trinomio. Más de tres términos, 1, 2, 3, 4, multinomio, o si quieren, definitivamente le dicen no, le ponemos el nombre de polinomio. Entonces, hasta ahí vamos bien. Hemos definido tres cositas ya. Término, expresión, lo que es un polinomio.
Nada más que eso. Hasta ahora no hemos hecho ningún ejercicio, ningún tipo de cosas. En algunas ocasiones me dice que el factor literal tiene un superíndice, que está arribita, un numerito un poco más pequeño que siempre está ubicado sobre la letra y un poquitito desplazado hacia la derecha. Por ejemplo, 5x, 2 y 3, que se lee 5x elevado a 2 por y elevado a 3 o 5x cuadrado por y cubo, como quieran ustedes mencionarlo. A esos numeritos generalmente nosotros los vamos a llamar exponentes y lo que nos indica es la cantidad de veces que se debe multiplicar por sí mismo el factor literal. Por lo tanto, 5x cuadrado, esto que está aquí, yo lo puedo descomponer como 5. X cuadrado sería multiplicar 2 veces el factor literal, x por x, y cubo sería 3 veces, y. Eso es la descomposición de esto que está acá. Nada más que eso. Otra definición. ¿Qué es lo que se entiende como grado de un polinomio? El grado de un polinomio está determinado por el mayor exponente de alguno de sus términos. Por el mayor exponente de alguno de sus términos. Por ejemplo, este polinomio. ¿Cuál es el mayor exponente? 3. Por lo tanto, este es un polinomio de grado 3. No necesariamente tienen que estar todas las potencias, ¿eh? Todos los exponentes. Basta elegir de toda la expresión cuál es el que tiene el mayor valor exponente y eso le da el tipo de polinomios. Es un polinomio de grado 3. ¿Qué pasa ahora si el polinomio tiene dos o más factores literales con exponentes distintos? Entonces, lo que ocurre es que debe sumarse en dichos exponentes para obtener el grado del término. Si una de las letras no tiene exponente, vamos a asumir que tiene exponente 1. Entonces nos volvemos acá. Y ahora vamos a decir acá a elevado a 1 va a ser siempre igual a la misma letra. Vamos anotando esos truquitos. Por lo tanto, ahora, este término tiene grado 3 más el 1 que aquí no aparece. 3 más 1, grado 4. Este término tiene la suma de 4 más 5, que es 9. Este 5 más 8, que es 13. Este, como no tiene exponente ninguno de los dos, es 1 más 1, 12. Por lo tanto, el grado de este polinomio es 13. Ojo con eso. Ese es el mayor grado. Así que, vuelvo a repetir, hasta ahora son solamente definiciones que hay que aprendérselas nomás. Nada más. Después, otra definición. ¿Qué es lo que vamos a entender nosotros por término semejante? Y aquí los términos semejantes me van a permitir a mí hacer operaciones más adelante. Se van a llamar términos semejantes aquellos que tengan igual factor literal. Ojo con eso. Igual factor literal. Aquí no me despreocupo completamente de la parte numérica y me preocupo única y exclusivamente de reconocer la parte literal. Por lo tanto, dos términos van a ser semejantes si todos tienen su misma parte literal elevado a los mismos exponentes. Ojo con eso, no solamente va a estar la letra, sino que la letra tiene que estar elevada siempre al mismo exponente. Como por ejemplo, todos los que están acá, todos tienen el factor literal a cuadrado. A cuadrado, a cuadrado, a cuadrado y a cuadrado. Me despreocupo del factor numérico aquí, que sería el 1, este sería el factor menos 3, este sería 4 tercios, este sería un quinto, me da lo mismo. Para hablar de términos semejantes, yo solamente me debo preocupar de la parte literal, que tengan la misma parte literal. Ojo con eso. Ahora, existe un concepto que se denomina reducción de términos semejantes. ¿Y en qué consiste la reducción de términos semejantes? Cuando yo tengo expresiones algebraicas que son muy grandes, es muy probable que muchos de esos términos sean semejantes entre ellos. Esa es la idea. Entonces, la reducción de términos semejantes significa, como el nombre lo dice, achicar la expresión. ¿Y eso en qué consiste? En sumar o restar, y ahí me preocupo de la parte numérica, aquellas que tengan la misma parte literal. Esa es la reducción de términos semejantes, no es sumar cualquiera con cualquiera. Por ejemplo, si tengo esta expresión, que ustedes la pueden revisar ahí y ver, ¿cuáles son los factores semejantes, los términos semejantes?
este término es semejante con este. ¿Por qué? Porque ambos tienen idéntica parte literal. A elevado a 2 por B, A elevado a 2 por B. Este tiene A y tiene B, pero no están elevados a las mismas potencias. Este no está elevado a 2, por lo tanto, este término no es semejante con ninguno de estos de acá. Eso es importante. Ahora, la reducción del término semejante, ¿en qué consiste? En agrupar aquellos que son semejantes entre ellos mismos y hacer la operación que la parte literal indica. Por lo tanto, aquí tenemos menos 3 más 7, y eso me da 4. 4 y mantengo, copio tal cual nomás la parte literal. No hago nada con la parte literal. Por lo tanto, como les decía yo, uno nunca suma ni resta letras. Uno solamente suma a través de los números. ¿Sí está claro? Entonces, eso es la reducción de términos semejantes. Achicarlos, agruparlos en un mismo expresiones para que esas grandes expresiones que realmente son muy monstruosas las pueda reducir y las pueda manejar de mejor manera en las operaciones o los ejercicios que vamos a hacer a futuro. ¿Queda claro lo que es la reducción de términos semejantes? Que es la primera gran operación. Si alguien tiene alguna duda, me dice nomás. Si alguien quiere preguntar algo, también. La idea es que vayan ustedes interactuando con la clase. Por mi parte, todo claro, profesor. Ya, hasta ahí estamos bien, estamos recién comenzando. Estamos bien hasta ahora. Ojo, de aquí tienen que acostumbrarse a ver cómo se suman los números positivos con negativos. Si tienen dudas, tienen que decirlo también. Sí, de eso se trata esta cosa. Ahí vamos a tener varios ejercicios. Vamos a tener varios ejercicios. Por ejemplo, el primero. El primer ejercicio. M más 2M menos N. ¿Hay términos semejantes? Lo primero que tengo que preguntarme yo cuando hay expresiones algebraicas es si hay o no hay términos semejantes. Aquí, ¿hay términos semejantes? Sí. ¿Cuáles son los términos semejantes? S con este. El otro no, porque es la N y los otros son las M's. ¿Y qué debo hacer yo para reducir esta expresión? Preocuparme y ver qué es lo que pasa con la parte numérica. Y acá consideramos el signo, por si acaso. Aquí hay un 1 que no se anota. 1 más 2 me daría 3. Y mantengo la parte numérica tal cual. Y resto lo que corresponda. Eso es reducción de términos semejantes. Tan simple como eso. En el otro ejercicio, 9AB más 15BA. La primera pregunta, ¿hay términos semejantes? Sí. Ojo con eso, ¿ah? No. AB con BA, Eso. ¿es lo mismo, no? Sí. No, Oh, vuelvo a repetir, ¿ven? Ahí anotamos otra cosa para acá. Anotamos AB es igual siempre a BA. ¿Por qué? Porque la multiplicación es conmutativa. 2 por 3 es igual a 3 por 2. Sí. La multiplicación es conmutativa, por lo tanto, en este ejemplo sí son semejantes. Este con este. ¿Por qué? Porque yo esto lo podría escribir sin ningún problema. 9AB más 15AB. ¿Por qué? Porque BA es lo mismo que AB. Y por lo tanto, tendríamos 15 más 9, o 9 más 15 serían 24AB. Aquí usted puede escribir 24AB o puede escribir 24BA. Los dos están correctos. Ojo con eso. ¿Cuál es la gracia? Que en matemática se estila por convención, se escriben los términos literales en orden alfabético.
Siempre vamos a tratar de escribirlo en orden alfabético. Por lo tanto, si está BA, yo lo voy a escribir como AB. ¿Por qué? Porque la multiplicación es conmutativa y para mantener un orden siempre tratamos de que en las expresiones vayan apareciendo los términos escritos de acuerdo a su orden alfabético. Así que hasta ahí vamos bien. En el siguiente ejemplo es más fácil todavía, ¿cierto? 7A menos 3A más A menos 6A. Acá yo diría 7 menos 3, 4, más 1, 5, menos 6, menos 1, multiplicado por A. Cuando tenemos esta expresión, entonces eso nosotros la escribimos como menos A solamente. Y aquí anotamos otro torpedito más. Menos 1 por A, que es lo mismo que poner menos A. Vayan manteniendo siempre este torpedito ahí a mano hasta que se lo aprendan de memoria. Por lo tanto, eso. Ahora, si ustedes me dicen, ¿esto está correcto, no? Sí, está correcto. Lo que pasa es que matemáticamente, por convención, preferimos escribirlo así. Recuerden que tratamos siempre de reducir lo que más podamos la cantidad de letras y símbolos que puedan aparecer en una expresión. Esa es la idea fundamental de la matemática, siempre tratar de buscar la simpleza. ¿Qué pasa con menos x más 19x menos 18x? ¿Qué pasa con esto? ¿Son semejantes? Sí, todos tienen x. Menos 1 más 19, ¿cuánto da? 18. Y 18 menos 18, 0. serapio, 0 por x. Y cuando aparece un 0 por x, nosotros escribimos solamente el 0. Entonces aquí ustedes anotan ahí el torpedito. 0 por A es lo mismo que A por 0 y es lo mismo que escribir 0. ¿Por qué puedo escribir esto? Porque también es conmutativo. 0 por A es lo mismo que A por 0. ¿Por qué? Porque la multiplicación es conmutativa. Y aquí es donde sacamos siempre cualquier cosa multiplicado por 0 siempre me va a dar 0. No hay ni que ver qué pasa con la parte numérica. Si está multiplicado todo por 0, entonces desaparece. Es 0. Ahí es donde viene el término de que a veces los jóvenes usan multiplícate por 0. Es decir, desaparece. Ya, ahí tenemos varios ejemplos clásicos que yo se los menciono. Ahora ustedes traten de resolver los que vienen. Hay un solo problema nomás con este, porque ese símbolo está mal. Así que el 10 lo tachan nomás. Le pueden poner más 3p o menos 3p, a lo mismo, porque es un ejemplo común. Pero el 10 lo saltamos. Traten ustedes de resolver por lo menos el 6, el 7, el 8 y el 9 inicialmente para ver cómo andamos rápidamente. Les doy un par de minutos para que lo logren resolver. Y ahí me dicen ustedes cuánto dio el primero, el segundo, y lo vamos desarrollando aquí mismo en la clase. Así que les doy unos 3 minutitos para que lo trabajen.
Ya, ¿cómo quedamos? ¿Cuál es el resultado de ese? Siete xy menos 4y más 6x. ¿Eso? Sí, por acá Según yo lo sí. mismo. Veamos, vamos revisando. Lo primero que hay que hacer, ¿qué cosa es? Encontrar dónde están los términos semejantes. Tengo que este término semejante con este. Tengo además que son semejantes estos con estos. Y además ese con ese. Uno los destaca de alguna forma para que no se le vayan a olvidar. Por eso los que tiene que juntar. Y ahí tenemos 2x más 5x, y, o sea, 2xy más 5xy me da 7xy. Correcto, esa primera parte. Vámonos con los y. Menos 3y menos y menos 4y. Correcto. Y 2x más 4x, 6x. Por lo tanto, ese ejercicio estaba correcto. Correcta la respuesta A. ¿Qué pasa con el que viene? ¿Cuánto le dio ese? ¿Están todos trabajando o no? X y cuadrado menos 6x cuadrado y más x cuadrado y cuadrado. Vamos a ver si estamos correctos o no. Nuevamente hacemos lo mismo, buscamos los términos semejantes. Nos damos cuenta que este x y cuadrado no tiene semejantes con ninguno, ¿cierto? Lo dejamos solito. X cuadrado y tenemos s y tenemos s. Y tenemos x cuadrado y cuadrado. Eso con s. Por lo tanto, x y cuadrado estaría correcto. Vamos a sumar ahora menos x cuadrado y menos 5x cuadrado y, eso me da menos 6x cuadrado y, correcto. Y menos x cuadrado y cuadrado más 2x cuadrado y cuadrado me da solamente eso que está ahí. Correcto. Vamos al 7. Vámonos al 8. Vámonos al 8. 2a cuadrado b menos 3 medios a cuadrado b menos 1. ¿Cuánto da ese? A cuadrado b partido por 2 menos 1. Ya. Alguien me dijo a cuadrado b partido por 2 menos 1. ¿Alguien que diga otra cosa? Buscamos los términos semejantes, S es semejante con S, y nada más. Por lo tanto, ahora tenemos claro que es a cuadrado b, pero ahora viene
el tema acá es cómo trabajamos 2 menos 3 medios, porque esa es la operación aritmética que necesitamos hacer. Y eso es lo que vimos hace tiempo atrás, cuando recién comenzamos la primera clase de operaciones aritméticas de suma y resta de fracciones. ¿Cómo están para sumar y restar fracciones? 4 medios menos 3 medios. Exactamente. Alguien va a haber dicho estos 4 medios menos 3 medios, y eso es un medio, ¿no? Si a 4 medios le quito 3 medios, eso me da un medio, ¿no? Así es. Ya, si no se acuerdan de cómo sumar, digan ahora nomás, porque tenemos que repasar estas cosas. Porque después se subentiende que todos sabemos trabajar con fracciones, para todo lo que viene después al futuro. Recuerden que para poder sumar fracciones o restar fracciones, lo que una vez mencionamos nosotros es que todas estas cosas tienen que trabajar siempre con el mismo denominador. Entonces aquí uno puede jugar en el método que uno quiera. El método más clásico es el que escribimos acá. Porque 2 se puede escribir como 4 medios. Menos 3 medios. Entonces, generalmente cuando tenemos eso, se mantiene el denominador y se restan los numeradores. 4 menos 3 me da 1. Esa es la forma más rápida de hacerlo. Ahora, si es así, no les da, entonces pueden ustedes sacar el mínimo común. Pero para eso tendrían que decir 1 aquí abajito, y tendrían que decir cuál es el mínimo común entre 1 y 2, obviamente el 2. ¿Cuántas veces cae el 1 en 2? 2 veces. 2 por 2, 4. ¿Cuántas veces cae el 2 en el 2? 1. 1 por 3, 3. Y tenemos también un medio. Y la tercera forma de poder resolver esto es tener claro que esto es 2 partido por 1, menos 3 partido por 2, y aquí multiplicamos cruzado, ¿cierto? Hay 3 formas de hacerlo. S por S menos S por S. Y eso me daría 2 por 2, 4, 3 por 1, 3, y esto dividido 1 por 2, 2. Un medio nuevamente. O sea, en todo nos da un medio. Por lo tanto, la expresión que nos dijo su compañero está correcta. Esto está correcto. Se puede escribir también como un medio a cuadrado b menos 1 y también está correcto. Significa lo mismo. Así que nos devolvemos al torpedo que estamos anotando por acá, ¿cierto? Y si ponemos, por ejemplo, un medio a, es lo mismo que decir a partido por 2. Todas esas cosas las vamos a tener que ir manejando, pero de memoria. Ya, y así continuamos con el ejercicio que viene, el más simple de todo. Así que ahí tenemos hartos más. Por ejemplo, el 13, ¿cuánto da? Se deja igual. Exactamente, ¿por qué se deja igual? Porque no hay términos semejantes. Existen letras iguales, pero no términos semejantes. En el primer caso, acá el A está solo. Acá está el cuadrado, está acá el cubo, acá está la cuarta. No hay ninguno que sea semejante con nadie. Por lo tanto, ese queda tal cual. Con decimales, la misma historia. Para eso tenemos la calculadora, ¿cierto? Aquí tenemos nuevamente fracciones. Por ejemplo, el 17. Para terminar con el tema de las fracciones. El 17, que me dice que esto es a medios más a quintos menos a cuartos. Ahí tenemos claro que si yo quisiera escribir bien que son términos esto sería lo mismo que decir un medio de A más un quinto de A menos un cuarto de A. Ahí me queda claro que el término semejante... Profe, no se ve. Ahora sí. Me queda claro que el término semejante es A. Escribo A medios, se escribe como un medio de A, un quinto de A, un cuarto de A. Me queda claro que el resultado va a tener que tener una A.
El problema es qué lleno ahí. Y ahí en el fondo lo que me están pidiendo a mí no es hacer una operación algebraica. Fíjense, a eso quiero yo llevarlo a ustedes. A que en teoría lo que yo hago siempre son operaciones aritméticas. Esto es lo mismo que un medio, más un quinto, menos un cuarto. ¿Cómo hago esa operación? Mínimo común entre todos estos. ¿Cuál es el mínimo común? El 20. más barato de todo es multiplicarlos todos, pero aquí hay tablas y aquí el mínimo común es 20. ¿Cuál es el mínimo común? Aquí el número que contiene a todos por si acaso. Eso es. Y yo lo que hago ahora digo, 2, ¿cuántas veces cae el 2 en el 20? 10 veces. 10 por 1. Por lo tanto, 10 por 1, 10. Más, porque este signo es el que manda. ¿Cuántas veces cae el 5 en el 20? 4. 4 por 1, 4. Menos. ¿Cuántas veces cae el 4 en 20? 5. 5 por 1, 5. 10 más 4, 14. Menos 5, 9 veinteavos. Por lo tanto, aquí esto sería 9 veinteavos de A. Que lo podría escribir yo como 9 por A partido por 20 si quiero. Y funciona igual, es lo mismo. Así que, moraleja, repasar la operatoria con fracciones numéricas, aritméticas, puros números, sin letras, sin nada. Porque, vuelvo a repetir, yo no sumo, resto ni hago nada con las letras. Yo solamente trabajo con los números. Las letras las pego cuando efectivamente son términos semejantes. Esa es la moraleja de esta primera parte. Y aquí tienen varios ejercicios más ustedes, por si acaso, que los pueden ir desarrollando sin ningún problema. Los desarrollan todos y les van a dar vamos a poder tener los resultados. Ahora, el uso de los paréntesis. ¿Para qué sirven y cuándo lo usamos? Esa es la idea. Los paréntesis sirven para separar expresiones algebraicas o separar operaciones. Eso está claro. El tema siempre es cómo elimino los paréntesis. ¿Cuál es la regla de oro para eliminar paréntesis? Recuerden que en matemática, si en una expresión hay paréntesis, yo lo primero que debo resolver son los paréntesis. Resolver lo que está dentro de los paréntesis. Y al resolver lo que está dentro de los paréntesis, desaparece el paréntesis, por si acaso. Esa es una idea para eliminar paréntesis. Ahora, ¿cuáles son las reglas de oro para la eliminación de paréntesis? Primero, yo quiero eliminar este paréntesis que está acá. No se trata de llegar y eliminarlos porque sí nomás y borrarlos con una coma, no. Si antes de un paréntesis hay un signo más o no hay signo, ojo con eso, lo que significa que en realidad tiene un signo positivo, como ya lo habíamos mencionado, el paréntesis se elimina sin efectuar cambios en la expresión que se encuentra en su interior. Es decir, si yo tengo esta expresión que está acá y quiero eliminar los paréntesis, los elimino nomás. Elimino ese y elimino ese y la expresión del interior del paréntesis queda idéntica. 2x cuadrado menos 3y. Punto. ¿Dónde está el problema? Si antes del paréntesis hay un signo menos. Al eliminar el paréntesis, para sacarlo como esta expresión que está acá, yo elimino el paréntesis, ojo, pero invierto los signos que tiene cada uno de los elementos que hay dentro del paréntesis, de los términos que hay dentro del paréntesis. Fíjese que aquí dentro de este paréntesis, 5xy es positivo. Por lo tanto, si quiero eliminar este negativo, lo que hago es poner menos 5xy. Y este que era negativo queda como positivo. Eso es lo que ocurre al sacar paréntesis. Cambia el signo de todos los que estén dentro. Más adelante vamos a darnos cuenta que en el fondo es porque estamos multiplicando. Pero por ahora estamos aprendiendo la regla, nomás, cómo eliminar los paréntesis. Ya, esa es una forma fácil de eliminarlo. Ahora, si antes de un paréntesis hay un término algebraico, como en este caso que está acá, este debe multiplicarse con cada término que esté al interior del paréntesis. Esto es lo que se llama una distribución de la multiplicación con respecto a la suma, una distributividad. ¿Qué significa eso? Como es positivo, yo lo que debo hacer es tomar este término y multiplicarlo por este.
Y 3a por x cuadrado es escribir 3ax cuadrado. Recuerden que el por no se escribe. Entonces, es multiplicar 3a. Dicho de otra manera, o sea, aquí también no hay un signo entre medio. Por lo tanto, si no hay signo entre medio, significa que 3a está multiplicando a este paréntesis. Esa es la idea. Por lo tanto, para eliminar el paréntesis, lo que hago yo es distribuyo lo que está afuera en cada uno de los elementos que está en el interior. Es decir, multiplico. 3a por x cuadrado me queda 3ax cuadrado. 3a por 2ab, y aquí vamos a recordar alguna cosa nomás que tiene que ver con la multiplicación de las potencias de igual base. Voy a escribirlo aquí afuera para que me quede más o menos claro, para que no nos enredemos. Si yo tengo 3a por x cuadrado más 2ab, lo que debe hacer, como esto es positivo, yo debo tomar este número, multiplicarlo por este y también multiplicarlo por este que está acá. Por lo tanto, me va a quedar 3a por x cuadrado, no se nota, más 3a por 2ab, ojo ahí, eso es lo que me debiese quedar, que aquí ya está resumido, ahí no aparece así. Pero ¿qué es lo que hago acá ahora? Cuando estoy multiplicando estas cosas, estas expresiones que están aquí, yo multiplico los números con los números y las letras con las letras. Esa es la regla de oro acá. Por lo tanto, esto me va a quedar como 3a cuadrado tal cual, este es el primero, ax cuadrado. Y aquí multiplico los números por números, o sea, el 3 lo multiplico con el 2. Eso me da 6. Y multiplico las letras con las letras, me va a quedar en realidad AA, B. Pero esto es lo mismo que decir 3ax cuadrado, 6, y a por a es lo que nosotros llamamos a elevado al cuadrado, b. Y eso es lo que tenemos acá. Entonces, otro torpeo más. Para que no se nos vayan olvidando, los torpedos que están acá, se me está acabando el espacio por los torpedos. A por a es igual a a cuadrado. Y viceversa. Cuando yo pongo a puede ser b, c, x, lo que sea. Pero ahí tenemos el desarrollo de ese ejercicio. Por eso se escribe de esa forma. Ahora, si en una expresión nos encontramos con paréntesis al interior de otros, procedemos a eliminarlos desde dentro hacia afuera. Ojo con eso. Desde el más interior hacia el más exterior. Voy a copiar primero esto y ahí lo desarrollamos juntos. Recuerden que en matemática hacemos uso y abuso a veces de los paréntesis. En programación tenemos un puro paréntesis nomás que nos sirve para esto, que es el paréntesis redondo, pero en matemática tenemos todo tipo de paréntesis. Ya, ahora, ¿cómo vamos a desarrollar esa expresión? La regla número 4 que aparecía ahí, que cuando tengo varios paréntesis, debo desarrollar los que están más adentro. Por lo tanto, lo primero que me preocupo es ver cuál es el que está más interior. Ese no, porque dentro hay otro. Este es el paréntesis que tengo que eliminar en teoría. Para poder eliminar un paréntesis, lo primero que me preocupo es ver si al interior del paréntesis o de lo que haya quedado existen términos semejantes. Si hay términos semejantes, lo primero que debo hacer es la reducción de los términos semejantes. Sumarlos o restarlos cuando sean semejantes. En este ejercicio, acá no hay términos semejantes. No existen términos semejantes. Por lo tanto, yo voy a proceder única y exclusivamente a eliminar nomás el paréntesis. Pero ojo con eso, ¿por qué? Porque afuera del paréntesis que voy a eliminar existe un signo negativo. ¿Qué significaba el signo negativo? Que le debe cambiar los signos a la expresión que está en su interior. Por lo tanto, para eliminar este paréntesis, para eliminar esto que está aquí, yo lo que hago es, le cambio el signo este, que este era menos 2ab, va a quedar ahora como más 2ab. Este que era más 3 va a quedar como menos 3. Y ahora continúo. Ahora me queda un solo paréntesis más que eliminar, que corresponde a este paréntesis.
Hago nuevamente la misma pregunta. ¿Existen términos semejantes en su interior? A, B, 3. No. Listo. La primera pregunta no. No. Entonces procedo a eliminar nomás. 3AB. Hay un signo menos afuera. Por lo tanto, este va a quedar como menos 3A, porque era positivo. Recuerden que si no hay un signo afuera es porque es positivo. Por lo tanto, si era positivo pasó a negativo. Este que era positivo también va a pasar a negativo. Y este que era negativo va a quedar como positivo. Y ahora reviso nuevamente y veo, ¿hay términos semejantes en esta expresión? Siempre tengo que hacer esa pregunta. ¿Hay términos semejantes? Donde usted encuentre términos semejantes, es obligación reducirlos. Porque recuerden que estamos tratando siempre de achicar las expresiones. Y aquí me doy cuenta que con este son semejantes. Por lo tanto, 3AB menos 2AB, eso es AB menos 3A más 3. Y así es como logré reducir esto. Así es como quedé en eso que está ahí. ¿Queda claro o no queda claro? ¿Alguna duda? ¿Hasta aquí? No, profesor. Bien. Vamos viendo otra vez. Voy a hacer el primero nomás. Ustedes hacen todos los otros, pues. En el ejercicio que dice A más B más A menos B. Si ustedes se dan cuenta, hay dos paréntesis, pero No ninguno se ve está la dentro del otro. pantalla, bro. En este tienen dos paréntesis, ¿cierto? Pero ninguno está dentro de otro. Cuando eso ocurre, entonces yo empiezo a resolver los paréntesis de izquierda a la derecha. Eso es la otra norma que usamos siempre en matemáticas. Por lo tanto, tengo esa expresión. Entonces, el primer paréntesis que debo sacar es este y saco este después. Lo hago todo en la misma línea, va a dar lo mismo nomás. A más B. ¿Por qué pude sacar el paréntesis? Porque afuera había un signo, no había signo, y en realidad es positivo. Este es positivo también, por lo tanto llego y lo saco nomás. El siguiente. Más A menos B. ¿Y esto cómo queda? ¿Hay términos semejantes? Sí. Ese es semejante con ese y este es semejante con este. Por lo tanto, hago la operación de reducción. A más A, eso es 2 veces A. Recuerden que tenemos aquí un 1 que no se nota y un 1 que no se nota. Por lo tanto, 1 más 1 es 2 y mantengo la A. B menos B es 0. Por lo tanto, el resultado final de esto es 2A. ¿Queda más o menos claro? Este es 2A. Ya, ahora le voy a dar unos minutos para que ustedes desarrollen varios de estos. Vamos a desarrollar primero que nada todos los que quedan en esta hoja. Le doy unos minutitos después y ya voy a empezar a pasar lista nomás y tirarme ahí a la piscina porque hay que desarrollar el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y voy a ir sacando algunos de ustedes que me digan cuál es, de los que estén aquí en la clase. Así que les doy nuevamente unos 5 minutitos para que desarrollen todos esos paréntesis ordenaditos. Aquí hay que ser ordenado. Si soy al lote y tiro todo como quiera, recuerden, traten de seguir más o menos el orden que sigo yo, anoten, subrayen. Un paréntesis que ustedes lo eliminen de malas maneras, les va a cambiar la expresión completamente. Así que ahora ya, los dejo unos 5 minutitos para que ustedes vayan trabajando los ejercicios del 2 al 6. Métanle mano, yo voy a después sacar de forma aleatoria a algunos de ustedes para que me diga cuál es el resultado de los ejercicios. A trabajar.
¿Estamos listos ya? Sí. Sí, profe. Ya, vamos a ver quién. Vamos a sacar alguno del primero que me aparezca aquí en el listado. Don David González. ¿Está por ahí don David o no? Sí, ¿Cuál es el resultado del ejercicio 2? el 2 es 2B. Bien. 2B. El 2B. Don Gabriel Palox Vegas. Sí, El aquí estoy. El ejercicio 3, ¿cuánto da? El ejercicio 3 me da 2B. Todo correcto. Correcto. El ejercicio 4. No lo he sacado, pero ahí vamos viendo. John Canales. Sí, profe, me dio 3x más y. 3x más y. ¿Correcto o no? ¿Qué dice el resto? Sí, profe, Sí. tengo lo mismo. Ya. En realidad, el 2 y el 3, generalmente cuando uno lo resuelve, ¿cierto? Saca los paréntesis, eso. Saco ese paréntesis como era en positivo, queda A más B. Este otro saco me queda negativo S y positivo S. Y aquí generalmente aparecen esas cosas, los matemáticos acostumbran a rayar ese. La reducción en términos semejantes, ¿por qué? Porque A menos A se van, los rayan nomás. Y queda B más B, queda 2B. La misma historia pasa para el ejercicio 3 también. 2A, sacamos este paréntesis, me queda negativo, así queda positivo, negativo. S con S es lo mismo, por lo tanto se cancelan. Y queda 3B menos B, que es 2B. Esa es más o menos la idea. Y con respecto al otro ejercicio, aquí yo recomiendo siempre ser ordenadito. Menos X y ahora menos X más Y. Obviamente se va a cancelar S con S, ¿cierto? Y esto me va a quedar 3X más 2Y. Este menos va a hacer que este quede negativo, menos Y. Y eso es 3X más Y, que es lo que había dicho su compañero. El siguiente, don Ethan Torres. Ethan, no sé cómo lo pronunciamos. Ethan. ¿Ya? Me da A menos B más C. A menos B Más C. más C. Vamos viendo si estamos en la misma sintonía. Lo primero es este menos. Fíjense que están todos en el mismo orden, están todos los paréntesis al mismo nivel. No hay ninguno anidado dentro de ninguno, por lo tanto procedemos de izquierda a derecha, eliminándolos nomás y desarrollando después las correspondientes reducción de términos semejantes. Por lo tanto, esto me va a quedar menos A, menos B, más C, más A, más B, menos C, más A, menos B, más C. Aquí nos damos cuenta de que podemos cancelar rápidamente S con S, ¿cierto? Este con este de acá, S con S, y me queda esa expresión, A menos B más C, tal como decía Ethan. Y el último ejercicio, ¿quién los va a? Don Michael Rojas. ¿Oíste, profesor? Ya, ¿cuánto le dio? Me dio 10xy más z menos 5. Ya, ¿qué dice el resto? Por acá lo mismo, Sí. profe. Lo mismo. Ya, volvemos nuevamente a desarrollarlo ordenado para ver si estamos correctos. 5xy. Todavía no voy a cambiar nada de este paréntesis porque hay uno en su interior.
Ahora procedemos a cambiar ese signo más, va a hacer que se mantenga el signo tal como estaba en su interior, 4xy menos z más 5 más 3xy. Aquí, fíjense que podríamos haber resuelto si hubiésemos querido con esto al tiro porque eran términos semejantes, ¿no? Pero puede ser en la otra pasada. Lo que sí, al final de la expresión tienen que estar eliminados todos los términos semejantes que se pueden haber generado. 5xy menos 2xy más 4xy más z menos 5 más 3xy. Vamos a tener 5xy menos 2xy, 3xy. 3xy más 4xy, 7xy. Y 7xy más 3xy, 10xy. Y los restos se mantienen porque ya no son semejantes con nadie. Y terminamos acá. Estamos correctos, estamos embalados. Ya, eso, ustedes se entretienen sacando todo esto. Miren este interesante ejercicio. Es para jugar nomás. Esto traten de hacerlo ustedes en lo posible para que vayan soltando la mano y vayan cada vez desarrollando más ejercicios más rápido. Esto pasa lo mismo en esto, o sea, no le tengan miedo a las fracciones. Por eso digo yo, si tenemos problemas con las fracciones, entonces hay que decirlo ahora y poder trabajar, repasar la operatoria básica de fracciones, sumas, restas, multiplicación, división de fracciones aritméticas estoy hablando. Y aquí ustedes se entretienen desarrollando todos estos ejercicios, por favor, háganlos. El concepto de exponente ya lo habíamos mencionado un poco. En algunas ocasiones me dice que el factor literal tiene un superíndice o pequeño numerito que está arribita, ¿cierto? A la derecha. Como por ejemplo 5x cuadrado y cubo. Dichos números se llaman exponentes e indican la cantidad de veces que se multiplica el factor literal. Eso es lo que hemos dicho anteriormente. Es decir, si yo desarrollase esta expresión, sería 5. X cuadrado significa que es x por x, por lo tanto eso está acá. Y ese 3 significa que y está elevado a 3 o y cubo, significa que estoy multiplicando 3 veces la y por sí misma. Y por y por y. Esa es la expresión, es el concepto de exponente, por si acaso. Ya. Eso es el primer documento que tiene que ver con conceptos básicos de álgebra nomás, de esta cosa, lo que es un término, lo que es una expresión, lo que es un término semejante y eliminar paréntesis. Eso es lo básico para partir, o sea, hay que empezar a manejarse en este tema. El segundo, me salí de la sesión. El segundo documento es este que se llama Operaciones algebraicas. Es una continuación un poco ya de lo anterior. Es usar ya el concepto de reducción de términos semejantes a otro nivel. Por ejemplo, ¿cómo sumo y resto polinomios? Aquí no, incluso casi ya lo vimos. Para sumar y restar dos o más polinomios, ojo, ¿qué es lo que hay que hacer? Obviamente, reducir los términos semejantes, comunes entre ellos. Y todos los términos restantes que no tienen semejantes se agregan al resultado de esta suma o resta. Por ejemplo, y aquí es donde hay que entender esto por este caso. Vamos a suponer que el polinomio A es 6x cubo más 5x cuadrado menos 8x menos 5. El polinomio B, que así lo vamos a denominar, es menos 3x cubo, menos 2x más 2. Y si a mí me indican, oye, haz A más B y haz A menos B. Ojo, aquí lo que estamos logrando es repasar un poco lo mismo que habíamos visto recién con los paréntesis. Porque si yo tengo que el polinomio A es igual a 6x cubo, vamos a poner esto un poco en español, ¿cierto? 6x cubo
más 5x cuadrado menos 8x menos 5, el polinomio b es igual a menos 3x cubo menos 2x cuadrado más 2, y me dicen, oye, suma a más b. La regla, cada vez que hagamos eso, pongan paréntesis, no tengan problema. Escriban las expresiones con paréntesis. Y después sacamos los paréntesis. Y ahí nunca vamos a tener problema. Si era positivo o negativo, qué es lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque A para mí va a ser 6x cubo más 5x cuadrado menos 8x menos 5, más, eso es lo que me dice esta cosa, más el polinomio B. El polinomio B es menos 3x cubo menos 2x cuadrado más 2. ¿Por qué lo debo anotar con paréntesis? Porque esta suma me indica que yo a esto le sumo todo esto, no solamente un término. Si yo no pongo paréntesis, entonces estaría solamente trabajando con uno de ellos. Tengo que poner el paréntesis completo, porque esa es la expresión. Este es lo que yo estoy resolviendo. Todos estos más todos estos. Una vez que lo tengo escrito de esa forma, entonces hago lo que ya hemos hecho hasta ahora, sacar paréntesis. Y como aquí afuera hay un signo positivo, entonces esto me queda igual. 6x cubo más 5x cuadrado menos 8x menos 5. Más, al sacar el paréntesis, quedan los numeritos que están acá. Ojo, voy a eliminar este paréntesis. Esto es lo que yo quiero eliminar. Esto. Por lo tanto, me quedan con el signo que tienen en su interior. Menos 3x cubo menos 2x cuadrado más 2. Y ahora, ¿qué es lo que hago? La nunca bien ponderada reducción de términos semejantes. Aquí uno, para hacerla más corta, no está rayándola, empieza a buscar uno por uno. Por ejemplo, dice, ya, aquí tengo 6x cubo, aquí tengo menos 3x cubo. ¿Eso cuánto me va a dar? 3x cubo. Después continuamos, vamos a ver los cuadrados. 5x cuadrado menos 2x cuadrado, eso me da 3x cuadrado. Y después vamos viendo menos 8x, no se reduce con nadie. Y después reducimos los números. Menos 5 más 2. Y menos 5 más 2 me da menos 3. Y ese sería el resultado final que nosotros tenemos. 3x cubo más 3x cuadrado menos 8x menos 3. ¿Por qué es importante poner los paréntesis? Porque si a usted le dijesen con los mismos polinomios que usted tiene anotado, haga la expresión ahora a menos b. Entonces usted pone nuevamente los paréntesis, 6x cubo más 5x cuadrado menos 8x menos 5, pero ahora le resta todo lo que viene, todo el paréntesis, no solamente un solo elemento, resta todo. Por eso debe poner los paréntesis, para indicar claramente que la operación, el signo, está afectando a toda esta expresión. Y por lo tanto ahora yo saco paréntesis. Esto me van a quedar igual. 5x cuadrado menos 8x menos 5. Pero este sí cambia, porque ahora estoy eliminando esto. Y al eliminar eso, lo que me dice es que si hay un signo menos, cambia el signo de todos los que están dentro. Por lo tanto, este que era menos quedó ahora como más 3x cubo más 2x cuadrado menos 2. Y procedemos ahora a la reducción de términos semejantes. 6x cubo, 3x cubo, me da 9x cubo. 5x cuadrado más 2x cuadrado me da 7x cuadrado. Menos 8x no se anula con nadie, me queda menos 8x. Y ahora trabajamos los números nomás. Menos 5, menos 2, me queda menos 7. Se dan cuenta como un signo cambia completamente el resultado. Miren. Este signo, que está aquí al medio, un solo signo que ustedes se equivoquen,
y cambia la expresión totalmente. Así que ojo con eso. Ojo con cuando ustedes estén construyendo sus expresiones. Pongan paréntesis y después lo sacan, pues no importa si el lápiz, la tinta del lápiz igual les va a aguantar. Así que no se compliquen con eso. No se compliquen con estar eliminando, sacando ejercicios. Ya, ahí tenemos más ejercicios. Yo les voy a pedir, a ver, el P más Q es muy simple, el P menos Q ya lo vimos. Voy a pedirles que me hagan el D. Quiero que desarrollen el D, para no perder tanto tiempo. Hagamos el D. Les doy 3 minutos para que hagan el D. Y otra persona lo va a digerir. Partieron.
Ya, ¿estamos listos? ¿A quién tiramos a la parrilla hoy día? Diego Vistoso. Acá ¿Cuál es el resultado de un Diego? A ver si... me dio menos 2x cuadrado más 6x menos 6. No, 6x menos 6. ¿Qué dice el resto? Yo tengo lo mismo, profe. Lo mismo, profe. Lo mismo. Ya, Tengo lo mismo igual. estamos. Entonces partimos. Varias formas de hacerlo, por si acaso. No hay una sola. R, paréntesis, x cuadrado más 6x menos 1. A esto le vamos a restar p, que es x cuadrado más 3x menos 2, más q, que es 2x cuadrado menos 3x más 7. Ya, acá vamos a desarrollar los paréntesis de adentro primero, que es lo que habíamos dicho. Entonces me queda x cuadrado más 6x menos 1 menos paréntesis. Este no hay nada afuera, por lo tanto queda x cuadrado más 3x menos 2 más 2x cuadrado menos 3x más 7. Cerramos paréntesis. Aquí, si quiero, acá. Si quiero, reduzco términos semejantes en el interior. La recomendación siempre es, si usted puede, reduzca al tiro términos semejantes, para que la expresión siempre quede más pequeña. Pero vuelvo a repetir, o sea, lo puede hacer al final, sí, pero la recomendación mía es que vayamos inmediatamente resolviendo términos semejantes para achicar la expresión. Por lo tanto, S con S me va a dar 3x cuadrado. Este con este se van, desaparecen. Y menos 2 más 7 me da 5. Y achiqué al tiro la expresión, ¿se dan cuenta? Y ahora elimino los paréntesis nomás. X cuadrado más 6x menos 1 menos 3x cuadrado menos 5. Reducción de términos semejantes, S con S, me queda menos 2x cuadrado más 6x menos 1 menos 6, menos 5 menos 6. Estamos correctos. ¿Se dan cuenta? ¿Se puede? Sí, se puede resolver eso, sin ningún problema. Distinto hubiese sido si aquí hubiese habido un menos, ¿eh? Cambiaba todo más también. Pero el ejercicio decía calcular esa expresión. Vuelvo a repetir, no le tengan miedo a poner paréntesis, no le tengan miedo a sacar paréntesis. Si lo hacen de acuerdo a las reglas que hemos visto, lo más probable es que se demoren una línea más, un par de líneas más, tengan que escribir más, pero van a estar seguros de lo que están haciendo. Y cuando tengan dudas van a poder reconstruir nuevamente, a ver qué fue lo que hice, dónde estuvo mi error, dónde está acá. No es llegar y andar tirando cálculos porque sí nomás. La idea siempre en matemática, vuelvo a repetir, es ser ordenados. Ya, y aquí tienen muchos más ustedes, pues más ejercicios. Ahí tenemos el primer polinomio, tenemos otro polinomio y un tercer polinomio. Y ahora nos piden calcular todas estas cosas, por ejemplo, ese polinomio. Hay varios ahí. Quedan como ejercicios para sus correspondientes sesiones que ustedes tengan en la semana para que vayan desarrollando alguno de estos problemas. Y bueno, Randy, son toda la misma historia. Aquí lo importante es escribirlo tal como están y después ir eliminando todos los paréntesis que vayan apareciendo. Eso es la suma y resta de polinomios, que esa es la base de todo esto. Y para terminar, que nos quedan 10 minutitos nomás, deberíamos ver todo lo que es la multiplicación de polinomios. Pero aquí yo voy a hacer hincapié en que cuando multiplicamos polinomios, vamos a ir separando un poco las aguas y nos vamos a dar cuenta que tenemos que ir multiplicando primero monomios por monomios, que es la única multiplicación que realmente existe. Multiplicar un monomio por monomio. Si yo veo más adelante aquí en el ejercicio,
vamos a tener expresiones como esta. Vamos a estar multiplicando cosas mucho más grandes, que no son monomios. Pero para poder desarrollar todas esas expresiones, yo me fundamento y me baso única y exclusivamente en tener claridad cómo se multiplican dos monomios, que son los términos, las expresiones algebraicas que tienen un puro término. Porque esa es la única multiplicación. El resto es el orden en que yo voy a hacer efectiva esta multiplicación de monomio por monomio. No tiene más explicaciones. Por lo tanto, para multiplicar dos o más monomios, partimos siempre de dos. Recuerden que la operación de multiplicación es una operación binaria. Si tienen tres multiplicaciones, usted nunca multiplica los tres al mismo tiempo. Usted lo que debe hacer, como es una operación binaria, multiplica de a dos. Esa siempre es la idea para que no se enreden también mucho. Obviamente, si vamos a multiplicar, tenemos que usar la regla de los signos. La regla de los signos son las que estaban en los documentos, lo primero que vimos nosotros cuando vimos los conjuntos numéricos, ¿cierto? Vimos ahí algunas operaciones, esa cosa que habla de multiplicación, más por más por menos, menos por más, menos, y menos por menos, más. Se tiene que saber de memoria esas reglas de los signos, que en el colegio se las enseñan con un montón de cosas, con el amigo y el enemigo, cosas por así, ¿cierto? El amigo de mi amigo es mi amigo, el amigo de mi enemigo es mi enemigo, el enemigo de mi amigo es mi enemigo, y el enemigo de mi amigo es, el enemigo de mi enemigo, perdón, es mi amigo. Son cosas raras que inventan los profes de matemáticas en el colegio, pero que no sirven para nada, en todo caso. Ya, ¿cómo se multiplican? Se multiplican primero los valores numéricos entre sí, es decir, números con números, y después los factores letras con letras. Luego, para los factores literales iguales, conserva la letra y se suman sus exponentes. Los demás factores literales que no aparezcan multiplicados entre ellos no se consideran. Por lo tanto, multiplico números con números y letras con letras, pero de las letras se multiplican las que tienen igual letra. Y ahí conservo yo y veo el exponente en realidad. Esa es la idea. Aquí recordemos la multiplicación de potencias de igual base, se conserva la base, se suman los exponentes. Eso es lo que a eso apunta este breve párrafo. Por lo tanto, si yo tengo ese monomio multiplicado por este otro monomio, ¿qué es lo que vamos a desarrollar? Vamos a escribirlo acá para que no tengamos dramas. Y se dan cuenta que todo esto es súper simple nomás, que esto es técnica nomás. Menos 2a cuadrado b. Voy a multiplicar lo que eso es un monomio por el monomio 3a cuadrado bc. ¿Qué es lo que me dice la regla? Multiplica primero que nada números con números. Considerando el signo. Es decir, menos 2 por 3 es menos 6. Ya, menos 6. Dejamos menos 6 ahí al ladito. Ahora, preocúpate de las letras. Aquí allá, aquí allá. Entonces, la regla dice, conserva la letra y suma los exponentes. Aquí el exponente es 2, y es 2, 2 más 2 me da 4. Por lo tanto, aquí me queda elevado a 4. Y ahora toma el b con el b. Escribe b y suma los exponentes. Cuando no aparece exponente, recuerden el torpeo que vimos, hay un 1. Un 1 aquí y un 1 acá. 1 más 1, 2. Por lo tanto, esto es b cuadrado. Y el c no tiene con qué multiplicar, si no hay una c en el otro monomio, por lo tanto se conserva. Y entonces ese es el resultado, menos 6 a la cuarta b cuadrado c. ¿Les quedó más o menos claro la idea? Números con números, letras con letras. Vamos a repetir en el de abajo. 1 medio a x cuadrado, lo vamos a multiplicar por 3 a cuadrado, a cubo, perdón, x a la quinta, y nuevamente lo mismo, números con números, 1 medio por 3 es 3 medios, simple la multiplicación. Ahora a por al cubo me da a la cuarta, x cuadrado por x a la quinta me da x a la séptima, y el y solito nomás, se copia. Así es como se multiplica. Esa es la única multiplicación que nosotros vamos a poder desarrollar. Multiplicación de monomio por
monomio. ¿Dudas? Nadie tiene duda todavía. Así que ahí tenemos varios ejercicios. Todos estos los van a desarrollar ustedes. El primero, por ejemplo, 5m cuadrado multiplicado por 3m multiplicado por 2m. Obviamente yo dije que había que ir de 2 en 2, sí, se puede hacer de 2 en 2, pero podemos decir inmediatamente acá que la regla va a ser la misma. Multiplico todos los números, 5 por 3 por 2, 5 por 3, 15. 15 por 2, 30. M cuadrado, m me va a dar m elevado a 3, más 1, m elevado a 4. Es decir, 30, m a la cuarta. Y así sucesivamente partimos. Por ejemplo, el último que voy a desarrollar yo es el que dice 3h cuadrado p por menos 5hp cuadrado por menos 3hp. Ojo, aquí estamos multiplicando, aquí no tiene nada que ver con reducción de términos semejantes. ¿Ah? No hay reducción, no hay términos semejantes, no los puedo reducir. No es el concepto acá en la multiplicación. ¿Qué es lo que hago? Multiplico todos los números primero. 3 por menos 5, menos 15. Menos 15 por menos 3, 45. Listo. Tengo listos los números. Ahora, h cuadrado por h por h. H cuadrado por h me da h cubo por h me da h a la cuarta. Y ahora las p. P por p cuadrado es p cubo, y p cubo por p es p a la cuarta. Y tenemos esos que están ahí. Y así podemos continuar toda la noche multiplicando ejercicios. Así que, tarea para ustedes, desarrollar todos estos. Y la próxima clase terminamos de ver esto, que ahora vamos a multiplicar. Ojo, ustedes lo pueden seguir acá rápidamente y se dan cuenta que es la misma historia. Si quiero multiplicar ahora un monomio, un puro término, por un polinomio, por una expresión que tiene varios términos. ¿Cómo se multiplican? Para multiplicar un monomio hacia un polinomio se aplica la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la adición. ¿Qué significa eso entonces? Que usted toma el monomio y lo multiplica por cada uno de los monomios que están en su interior. Por cada uno de ellos. ¿Y cómo lo multiplica? Como lo vimos recién, monomio por monomio. Por lo tanto, esto sería 2 por 5, 10, x a la séptima, 2 por menos 3, menos 6, por x a la sexta, y 2 por x, esto me daría 2 por 4, 8, x a la quinta, y obviamente 2 por 5, 10, y x a la cuarta, no se multiplica con nadie. Esa es la multiplicación de un monomio por un polinomio. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, es distribuir nomás el monomio que está afuera en cada uno de los términos que están en su interior. ¿Y cómo se distribuyen? Siguiendo la multiplicación de monomio por monomio, que es lo que acabamos de ver aquí. Y la última que nos va quedando por ver acá, ¿qué pasa cuando multiplico ahora un polinomio por un polinomio? Lo que yo le había mencionado delante. Todo este polinomio multiplicado por todo este polinomio. En este caso, distribuimos nuevamente, y esa es la idea. Se multiplica, dice, el primer polinomio por cada término del segundo, es decir, multiplico esto por ese, más ese por este. Y si se dan cuenta, lo único que logré ahí es reducir ahora a una multiplicación de un monomio por un polinomio. Y eso ya lo sabemos hacer, porque ahora distribuimos el monomio al interior del polinomio y vamos a tener puras multiplicaciones siempre de monomios por monomios. Esa es la idea. Así que los dejo hasta aquí. Durante la semana voy a poner un poco más de materiales